Y el tema que tenemos en esta oportunidad es el fruto del Espíritu es humildad. Ese es el tema que vamos a considerar esta noche. Y para eso vamos a leer en Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo número 5. Vamos a leer ese versículo nada más de Mateo capítulo 5. Y dice la Biblia: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Amén. Solamente ese versículo vamos a leer. Cada vez nos acercamos más al final de esta serie de estudios. Y a lo largo de este tiempo hemos venido estudiando el fruto del Espíritu. Hemos hablado acerca que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, benignidad, humildad, fe y dominio propio. Y en esta oportunidad nos toca considerar la penúltima virtud que aparece en este precioso listado, y es la humildad. Y leíamos allá en Mateo capítulo 5, versículo 5, palabras que nuestro Señor Jesús expresó allá en el famoso Sermón del Monte, que hablaba acerca de las bienaventuranzas. Y él decía: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Aquí nuestro Señor Jesucristo exaltaba en gran manera a aquellas personas que eran humildes y decía que estas personas serían los que iban a heredar el reino de Dios. Pero uno puede preguntarse, si estamos hablando acerca de humildad, ¿qué es la humildad? ¿Qué significa ser humilde? ¿Qué concepto tenemos nosotros de humildad? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la humildad? Bueno, estudiemos todas estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Y para entender lo que es la humildad, tratemos de entender el significado etimológico de la palabra, es decir, vayamos al origen de la palabra. Y en nuestro caso, la palabra humildad viene del latín, que es humilitas. Y humilitas es una palabra latina que está compuesta de otras dos palabras. La primera palabra es humus, y humus significa tierra, y la otra palabra es itas, que significa cualidad de ser. Si uno trata de unir estas palabras e intenta encontrar el significado literal de la palabra humildad, uno podría entender que la palabra humildad hace referencia a un ser que posee cualidades muy humanas, de un ser que pertenece a esta tierra y no a los dioses. Es interesante ver cómo esta palabra se definía en el antiguo tiempo, porque recordemos que el latín era hablado por los romanos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se creía en la existencia de muchos dioses. Las mitologías antiguas están llenas de dioses, de semidioses, de héroes, y en este tiempo se hacía una clara diferencia entre los dioses mitológicos, que eran considerados seres superiores a los seres humanos, y la especie más baja que existía era la raza humana, era la especie humana, los seres humanos, los seres de esta tierra. Obviamente hoy sabemos que todos estos dioses no existen y nunca han existido, pero así lo concebían ellos. De tal manera que cuando ellos definían la palabra humildad, lo hacían desde esta perspectiva. Para ellos la palabra humildad tenía que ver con cualidades meramente de esta tierra. Es decir, hacían una clara separación entre lo que ellos creían seres divinos, que eran seres privilegiados, seres que quizás merecían honra según ellos, versus seres humanos que poseían características que no destacaban mucho. Así que de alguna manera en el latín la palabra humildad hace referencia a un ser que posee cualidades muy humanas y no tiene ningún atributo divino. Pero por otro lado también podemos ir y definirlo desde el punto de vista contemporáneo. Y la palabra humildad se define como una virtud humana atribuida a una persona que ha desarrollado la conciencia de sus propias fortalezas, limitaciones y debilidades, y obra de manera equilibrada en consecuencia de ellas. Si se da cuenta, aquí los diccionarios contemporáneos
están definiendo la palabra humildad como una virtud que hace que la persona desarrolle una conciencia o tenga una conciencia propia acerca de sus fortalezas, acerca de sus limitaciones y sus debilidades, para que en consecuencia de este conocimiento actúe de manera equilibrada. Así que de alguna manera, según esta definición, la humildad nos ayuda por un lado a reconocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros talentos, pero sin sobrepasarnos o creernos superiores a los demás. Pero también la humildad hace que las personas estén conscientes de sus debilidades, de sus oportunidades que tienen que trabajar para mejorar y de sus limitaciones, es decir, hasta dónde podemos llegar, porque todos nosotros, sin excepción, somos seres limitados. Y en consecuencia de todo este conocimiento, el ser humano actúa de manera equilibrada, de manera sobria. Así que para los diccionarios contemporáneos esto es humildad. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la humildad? ¿Cómo realmente podemos nosotros definir esta palabra considerando el contexto bíblico en el cual aparece en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia? Bueno, para eso podemos ir al idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y todos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el griego antiguo hay dos palabras que generalmente se traducen como humildad y que al estudiar su significado nos puede ampliar un poco más y dar una mejor comprensión de lo que es la humildad desde el punto de vista bíblico. Hay dos palabras principales que generalmente se traducen como humildad en la Biblia. La primera palabra es tapeinofrosune y es una palabra griega que se traduce como humildad, pero que hace referencia a una persona que tiene una sumisión de mente. Pero también nos habla de alguien que tiene un concepto equilibrado de sí mismo. Entonces, la humildad es esa cualidad que hace que la persona se considere a sí misma con moderación, con equilibrio. Pero la otra palabra griega, aparte de esta, que también en ocasiones se traduce como humildad, es praotes. Y praotes es otra palabra griega que a veces se traduce como humildad, pero también se puede traducir como mansedumbre. A veces, no sé si ustedes han leído sus Biblias y hay ocasiones donde aparece esta palabra mansedumbre o manso, o a veces aparece otra palabra que es humildad. Generalmente praotes en las versiones antiguas se traduce como mansedumbre, y hay una diferencia entre la humildad y la mansedumbre, aunque en algunas versiones modernas y de hecho en el idioma contemporáneo esta palabra mansedumbre cada vez desaparece más y más y más porque es una palabra que está cayendo en desuso en nuestro léxico. Pero la palabra praotes, que también hace referencia a la humildad, se puede traducir como mansedumbre o como apacible, y hace referencia a un ser que es totalmente apacible, incapaz de dañar, una persona que de alguna manera está en total control y dominio, de tal manera que no puede perder la calma. A veces utilizamos la palabra manso, al menos aquí en El Salvador, referente a ciertos animales que han sido domesticados. Se dice, este animal es manso, no le va a hacer daño. Cuando uno escucha esta palabra, este animal es manso, lo primero que se le viene a la mente es que uno puede tocarlo, puede acariciarlo y no le va a realizar ningún tipo de daño porque es un animal doméstico, es un animal que es incapaz de lastimar a alguien. Entonces, en el griego existen estas dos palabras que también se traducen como humildad en nuestras Biblias. Y es interesante estudiarlas porque al estudiarlas uno llega a entender lo que realmente significa la humildad desde la perspectiva de la Biblia. Así que comencemos a estudiarla un poco más profundo cada una de estas palabras. Y les decía que la primera palabra griega es tapeinofrosune,
Suné. Y esto significa sumisión de mente, literalmente. También significa tener un concepto equilibrado de uno mismo. Y si esto es así, uno puede entender entonces que la humildad es el concepto acertado de uno mismo. Humildad significa tener un concepto acertado de uno mismo. Y Pablo lo explica perfectamente allá en Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si se da cuenta, aquí el apóstol Pablo está expresando en sus palabras el verdadero concepto de lo que implica ser humilde. Él decía, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que la humildad es eso. La humildad es esa virtud que me ayuda a conocerme a mí mismo y tener un concepto acertado de mi propia persona para no tener un concepto más alto del que me merece, sino que a pensar con cordura, a pensar con sabiduría respecto a mí mismo, para no llegar a un extremo donde yo pudiera considerarme superior a los demás. En este sentido, la humildad nos ayuda a entender, por un lado, la importancia que tenemos para Dios. La humildad me ayuda a entender de que soy una persona valiosa. Todos nosotros somos personas valiosas, seres valiosas, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Allá en el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, ahí se nos dice que Dios creó al hombre y dice que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, para que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde este momento Dios estaba poniendo un sello de importancia al ser humano, porque a diferencia de toda la creación, solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de él y lo puso en esta tierra para que administrara, para que gobernara con sabiduría en representación de él. Y ese título no se lo dio a ningún otro ser creado, sino que solamente al hombre. Así que desde este punto de vista uno puede entender que el ser humano es un ser especial para Dios, porque es creación de Dios, y no solo creación, sino que creación a imagen y semejanza de él. Así que uno podría entender que somos seres valiosos, y la humildad me ayuda a tener un concepto acertado de mí mismo, y en este sentido yo puedo entender que para Dios soy un ser muy importante, para Dios soy una persona muy importante, porque he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, soy tan importante para Dios que Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, para rescatarme de la vida de pecado y heredarme la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. No puede entender a través de todo este conocimiento de que realmente somos importantes para Dios, somos importantes en el reino de los cielos. Para Dios somos muy importantes. Pero por otro lado, también la humildad me ayuda a no olvidar que también somos seres efímeros, frágiles y limitados delante de Dios. Yo sé que soy importante para Dios, porque he sido creado a imagen y semejanza para Él. Sé que Dios tiene un plan especial para mi vida. Sé que Cristo tiene planes especiales para mi vida.
Pero por otro lado, no debo olvidar que también soy un ser efímero, es decir, estoy de paso en esta tierra. Soy un ser frágil y limitado delante de Dios, porque este otro conocimiento o esta otra perspectiva respecto a mi persona me ayudará para no enaltecerme delante de Él, porque lamentablemente muchas personas viven creyéndose superiores a los demás, creyéndose que no hay nada ni nadie que se les pueda enfrentar, cuando la verdad es que somos seres efímeros, somos frágiles, un simple virus puede acabar con nuestra vida y somos seres limitados delante de Dios. Así que la humildad me ayuda a tener un concepto acertado de mí mismo para no irme a ninguno de los extremos que son contrarios a la humildad, porque lamentablemente hay dos extremos con esto de la humildad que debemos tener muy claro y debemos tener cuidado para no caer en ellos. El primer extremo de la humildad es la soberbia. La soberbia es ese sentimiento de superioridad sobre los demás. Muchas personas se creen superiores a los demás. Muchas personas tienen una mente altiva, quizás por los logros que han obtenido, quizás por la posición que tienen en la sociedad o en alguna empresa, por sus recursos económicos, por el poder que puedan tener, y estas personas pueden caer en este sentimiento de superioridad, de ver con desdén, con menosprecio a sus semejantes. La humildad me ayuda a no caer en esta soberbia, porque para Dios la soberbia es aborrecible. Por eso el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios desaprueba la soberbia. Y como les dije al principio, la humildad me ayuda a tener un concepto equilibrado de mí mismo, de tal forma que aunque yo pueda estar consciente de mis fortalezas, aunque pueda estar consciente de mis habilidades y de las cosas que puedo hacer bastante bien, pero por otro lado no debo olvidar que soy un ser efímero, un ser frágil, un ser con limitaciones, porque el único perfecto, el único que es omnipotente, el único que no tiene imperfecciones se llama Dios. Y sobre cada uno de nosotros está Dios. Y Dios es el ser superior. Y yo no debo olvidar que yo solamente soy un ser que Dios ha creado y que mi vida está en sus manos. Por tanto, debo evitar caer en la soberbia. Y para eso la humildad me ayuda. Pero también hay otro extremo que es malo. Y es importante que lo hablemos. Y el otro extremo de la humildad que es malo es la baja autoestima. ¿Cuántas personas tienen baja autoestima en este mundo? Quizás porque no han logrado los sueños que esperaban, quizás porque emprendieron un proyecto y lamentablemente no se les dio o fracasaron en algún negocio que pusieron y eso los destrozó emocionalmente de tal manera que ahora viven llenos de complejos, con un sentimiento de ser seres inferiores a los demás y eso les está afectando en gran manera, pero la verdad es que debemos entender que también somos seres valiosos para Dios. Es importante que no permitamos que todas estas cosas no nos ayuden a percibir lo valioso que somos delante de Dios, porque sin importar las dificultades que podamos atravesar en la vida, a pesar de que quizás hemos fracasado a lo mejor en algunos proyectos y fracasar no está mal, es parte del proceso de la vida, a pesar de las dificultades o las cosas que nos han salido mal, nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Por eso el Proverbio 3:26 dice: porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. El Señor infunde confianza a nuestro corazón. Y cuando uno comprende lo valioso que es para Dios, el plan de redención que Él tiene a través de su Hijo amado, que Él quiere otorgarnos la vida eterna, Él quiere que seamos herederos
herederos de su reino celestial. Uno comprende lo valioso que somos para Dios, y en ese sentido uno llega a tener un buen concepto de sí mismo sin necesidad de caer en ninguno de los dos extremos, porque no debemos vivir con baja autoestima, pero tampoco debemos caer en el otro extremo, que es la soberbia, de jactarnos, de creernos superiores a los demás, de creernos más que otras personas, porque quizás a lo mejor nosotros presentamos mejores habilidades, quizás a lo mejor usted tenga mejores habilidades que muchos de los que estamos aquí, y puede ser cierto, y qué bueno que así sea, pero no debemos olvidar que somos lo que somos por la gracia de Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, si algún don hemos desarrollado, si algún éxito hemos logrado en la vida, si algún talento hemos desarrollado más que otros, es porque la gracia de Dios ha operado de forma abundante en nosotros, y todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Nada es porque nosotros seamos campeones, porque seamos mejores que los demás, porque seamos personas superiores a los demás. No, al final Dios es el único superior, y nosotros debemos tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, y eso es la humildad. La humildad me ayuda a no caer en los dos extremos. La humildad me ayuda a tener un concepto moderado de mi propia persona. Y en este sentido me gusta lo que dice C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo: humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. Oiga cómo decía C.S. Lewis. Humildad no es pensar menos de ti, porque entre los conceptos errados de la humildad, a veces se piensa que la humildad consiste en pensar de manera inferior con respecto a nosotros mismos, en pensar menos en nosotros mismos, en pensar de que no somos seres importantes y que no valemos absolutamente nada, cuando la verdad que es que no es así, porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, y solo eso nos enseña la importancia que tenemos delante de Dios. Humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. Y R.C. Trench dijo respecto a esta virtud: la humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criatura. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas, y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Si usted observa esta definición de este teólogo y poeta anglicano R.C. Trench, él decía que la humildad viene de un sentimiento constante de nuestra propia criatura, de nuestro propio ser, porque ciertamente somos seres creados, somos seres que no nos hemos creado nosotros mismos, somos seres que han sido creados por Dios y por tanto dependen de su creador. La humildad es una situación donde entendemos que dependemos totalmente de su soberanía, dependemos totalmente de su misericordia. Somos criaturas, y dice este hombre: para la criatura no puede caber sino humildad delante de la presencia de Dios. Porque dígame, ¿qué jactancia podríamos tener? ¿Cómo podríamos jactarnos delante de nuestro Creador? ¿Qué logro podríamos nosotros alardear delante de su presencia si al final Él nos ha dado la capacidad, Él nos ha respaldado, Él nos ha ayudado para tener lo que hoy tenemos, para alcanzar los logros que hemos alcanzado? Realmente nada proviene de nosotros mismos. Dios es el que ha sido misericordioso, y en su misericordia nos ha favorecido con dones, con talentos, con propiedades, con un buen trabajo, con una buena familia. O sea, todo, absolutamente todo se lo debemos a Dios, y en este sentido no cabe más que la humildad delante del Creador. La humildad cristiana, decía, se basa en el conocimiento propio, en el conocimiento de esta verdad absoluta, y en la contemplación de Jesucristo, y en las demandas de Dios. En este sentido, la humildad entonces me ayuda a tener un concepto equilibrado de mí
mismo, a no pensar de manera más grande con respecto a mi persona de lo que debería pensar, a entender que soy un ser efímero, soy un ser limitado, soy un ser frágil, soy un ser que necesita de Dios, pero por otro lado entender lo importante y valioso que somos delante de nuestro Señor. Cuando uno comprende eso, uno vive en total humildad delante de Dios, no creyéndose superior a los demás, no creyéndose inferior a los demás, sino teniendo un concepto equilibrado y viviendo en justa piedad delante de su Creador. Así que la primera palabra griega que estudiamos en esta oportunidad hace referencia a esa sumisión de mente, a esa capacidad de tener ese concepto equilibrado de nuestra propia persona, a pensar con cordura de nosotros mismos. En segundo lugar, la otra palabra griega que a veces se traduce como humildad en nuestras Biblias es praotes. Y praotes, les decía, se puede también traducir como mansedumbre, apacible, como docilidad. Y en general, praotes hace referencia a una persona que es suave en el trato de los demás. Ahora, generalmente, especialmente en la Reina Valera 1960, la palabra praotes se traduce literalmente como mansedumbre en nuestras Biblias. Y la mansedumbre hace referencia a alguien que tiene las riendas de sí mismo, y ese es el significado real de esta palabra praotes, que se traduce como mansedumbre. Es decir, hace referencia a una persona que tiene las riendas de sí mismo bajo su control. Es como ir manejando un carruaje con caballos, y los caballos son controlados por la persona que está sobre el carruaje, porque esta persona tiene las riendas de esos animales, y con esas riendas él los frena, él los acelera, él hace que se paren. O sea, los animales obedecen porque el que va sobre el carruaje tiene las riendas, el control de esos animales. Y en ese sentido, y bajo ese mismo concepto, esta palabra praotes hace referencia a una persona capaz de mantener las riendas del control de su propia persona. La mansedumbre también es un fruto del Espíritu, porque realmente para mantener el control de nuestras emociones, para mantener las riendas del control de nuestra vida, se requiere la ayuda del Espíritu Santo, del poder de Dios. Por eso allá en Gálatas 5 del 22 al 23 se nos dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre es muy importante considerarla, porque la mansedumbre o la humildad no es sinónimo de debilidad, sino que al contrario, es una virtud que solo los valientes la desarrollan y que nos trae gran exaltación a nuestra vida. Curiosamente, esta palabra humildad hasta el tiempo de Cristo no se utilizaba o no se veía como una virtud. De hecho, el llamar a una persona humilde casi que era una ofensa, porque la humildad o incluso la mansedumbre eran considerados actitudes o características de una persona débil, de una persona que está sujeta a alguien. De hecho, a los mismos esclavos los consideraban con estas características. Y en este tiempo, en el tiempo de Jesús y más atrás en los tiempos de Jesús, generalmente las personas se jactaban de sus logros, se jactaban de ser superiores a los demás, luchaban por tener un mayor protagonismo, de querer ser el superior de los demás. Y tanto era así esta creencia, que estaba bien impregnada en el mundo antiguo, que incluso los discípulos del Señor tenían problemas con esto, porque si ustedes recordarán y han leído los evangelios, se van a dar cuenta que a veces los discípulos se peleaban entre ellos mismos por saber quién era el superior,
por saber quién era el mayor de ellos, y Jesús les decía que no tenía que ser así. Entonces, de repente aparece Jesucristo y él introduce un concepto que era visto como una debilidad, pero él lo presenta como una gran fortaleza. Y la gente se asusta, y a lo mejor sus discípulos se asustaron cuando él les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con estas palabras Jesús estaba introduciendo una virtud maravillosa que, lejos de reflejar debilidad, reflejaba fortaleza, porque ciertamente para tener un concepto equilibrado de uno mismo, para tener una humildad de mente, para no creernos superiores a los demás o inferior a los demás y tener un concepto acertado de uno mismo, se requiere valentía, se requiere ver la realidad en la cual estamos para mantener las riendas y el control de nuestra vida y no exaltarnos, y tener esa actitud de mansedumbre. Se requiere control, se requiere fuerza interna, pero esa fuerza interna proviene del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me fortalece. Es la ayuda del Espíritu Santo que me ayuda a mantener mi control, a no pensar de forma desmedida con respecto a mi persona. Y en ese sentido, la humildad no es sinónimo de debilidad. La mansedumbre tampoco es sinónimo de debilidad, sino que al contrario, los mansos y humildes son exaltados delante de Dios. Por eso Santiago 4:10 dijo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta virtud es maravillosa y requiere valentía, requiere tener un buen concepto acertado de uno mismo. En segundo lugar, la mansedumbre se sujeta a la palabra de Dios, porque la palabra mansedumbre hace referencia a una persona que está bajo autoridad, a una persona que controla sus emociones y vive de acuerdo a un parámetro de vida. ¿Y cuál es ese parámetro de vida? La palabra de Dios. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si se dan cuenta, aquí dice: reciban con mansedumbre, es decir, no pongan una actitud altanera al escuchar la palabra de Dios, no desafíen la palabra de Dios, porque lamentablemente hoy hay muchas personas que son muy altivas, y cuando escuchan la palabra de Dios y no les gusta lo que están escuchando, y la verdad que si así está escrito y así hay que entenderlo, pero hay muchas personas que se niegan y dicen: no, es que esa palabra no es para mí, no, es que esa palabra es anticuada, no, es que esa palabra está desfasada, ya no es para estos tiempos modernos. Pero no, viene Santiago y dice: recíbanla con mansedumbre, sean humildes, reciban esa palabra, no, y desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, porque solo así la palabra de Dios transformará nuestra vida. Pero para eso necesitamos ser mansos, necesitamos tener mansedumbre para que con humildad y sencillez recibamos la palabra de Dios. También la mansedumbre nos ayuda a tener un carácter apacible y dócil. Les ponía el ejemplo de ciertos animales, a veces se les dice animales mansos, y se les llama mansos porque son animales que están dosificados, son apacibles y no le hacen daño a nadie. Y de alguna manera también la Biblia nos enseña que debemos ser apacibles y dóciles. Debemos tener un carácter apacible y dócil. Dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos luchar por desarrollar este carácter, pero para tener entrañable misericordia, para tener benignidad, para ser humildes y ser mansos y tener mucha paciencia, se necesita tener ese control de nosotros mismos, para que nuestras emociones no nos controlen, para que la ira no nos controle, para que la soberbia no se apodere de nosotros, sino que con la ayuda del Espíritu Santo podamos mantener las riendas del control de nuestras vidas y nos vistamos como
como hijos de Dios, escogidos, santos y amados, nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, como la Biblia lo enseña. Finalmente, la mansedumbre nos ayuda a sujetarnos a toda autoridad. Ser mansos implica sujetarnos a toda autoridad. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy lamentablemente se vive una crisis de sujeción al liderazgo. Es cierto, a veces hay malos liderazgos, pero también hay buenos liderazgos. O todos, si somos empleados, trabajamos para alguna empresa, tenemos un jefe o un patrono y debemos ser obedientes. Si hemos firmado un contrato, debemos entender que estamos bajo autoridad y todos estamos bajo autoridad. En primer lugar, bajo la autoridad de Dios. Cristo es nuestra cabeza y en la iglesia también Dios ha levantado hombres que están al frente, líderes que están al frente y que debemos reconocer la autoridad que Dios les ha dado y no ser altaneros, no ser rebeldes a la autoridad, sino que sujetar a ellos. En este sentido, la mansedumbre nos ayuda a sujetarnos a toda autoridad. Así que al final de todo esto, podemos seguir las sabias palabras que Jesús nos aconsejó allá en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesús le decía a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí aparecen las dos palabras que hemos estudiado. Quizás al principio en nuestro idioma no le encontramos mucho significado, porque en algunos casos mansedumbre y humildad podrían confundirse como términos sinónimos, pero la verdad es que son diferentes. Jesús fue el mejor ejemplo de eso. Él fue una persona mansa. Él reflejó mansedumbre porque siempre se sujetó al Padre, porque siempre mantuvo sus emociones y su templanza bajo control. Jamás se dio a la tentación, jamás hizo su propia voluntad, sino que estaba sujeto a su Padre celestial. Y también fue un buen ejemplo de humildad, porque a pesar de que era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y es Dios mismo, en todo momento buscó hacer la obra del Padre para glorificar al Padre, y como consecuencia el Padre terminó glorificando a su Hijo. Y así hace la humildad. La humildad al final nos exalta, porque Dios exalta a los humildes, mas ve de lejos a los altivos. Esforcémonos, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta oportunidad, amigos y amigas. Hoy vivimos en un mundo muy altivo, vivimos en un mundo donde muchas personas se consideran superiores a los demás, que ven con desprecio a las demás personas, quizás porque han obtenido muchos logros, quizás porque tienen muchos títulos, doctorados, y otras personas quizás no. Muchas personas se creen superior a los demás y los ven con cierta reserva porque tienen una posición económica privilegiada, pero la verdad es que al final todas estas cosas Dios se las ha dado, y no debemos olvidar que todos nosotros somos seres finitos, somos seres limitados, somos seres frágiles que dependemos de Dios, y que todas las cosas que tenemos Dios nos las ha dado, y así como nos las ha dado, nos las puede quitar de la noche a la mañana. ¿Y dónde quedará entonces nuestra exaltación? Bueno, no quedará absolutamente nada. Pero por otro lado, sintámonos felices y contentos. Siéntase usted orgulloso de ser hijo de Dios, de ser imagen y creación de Dios. Y no solo eso, podemos llegar a ser hijos de Dios, herederos de su reino, si decidimos creer en Jesús. La humildad me ayuda a tener un concepto equilibrado de mí mismo y a ser manso, a tener un carácter manso delante de los demás. Así que oremos en esta noche y pidámosle a Dios que nos dé humildad, que nos haga seres sencillos, humildes,
Así que ahí donde están, yo los voy a invitar a que inclinen sus rostros. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta palabra, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres humildes. Y el primer paso para la humildad es el arrepentimiento de nuestros pecados. El reconocer, Señor, que te hemos fallado y como tales, Señor, necesitamos urgentemente la salvación que solamente tu Hijo Jesucristo puede dar. Ayúdanos, Señor, para vivir constantemente humillados delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres grande y poderoso y que si alguna virtud buena hay en nosotros, si hay cosas buenas que los demás ven, es tu gracia que opera en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no tener un concepto mayor del que debemos tener de nosotros mismos, sino que a pensar en nosotros mismos con cordura, con moderación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas mansas, sencillas, apacibles, Señor, que se sujeten a la autoridad que tú has puesto en esta tierra, que se sujeten a tu palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, bendito Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús a producir este bendito fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, Señor. Amén y amén.